caerán, sí, caerán 1.000, 2.000 soldados, seguramente sea probablemente el final de casi la totalidad de... Y esto es lo que está ocurriendo. Diversas narrativas en las que evidentemente Occidente y Estados Unidos a la cabeza condenan este tipo de acciones y apoyan a Israel porque es una amenaza existencial, pero por otro lado está todos los que durante 30 años han apoyado la causa palestina para conseguir un Estado palestino tal y como reconoce la ONU. Por tanto, al final, no se trata de saber quién tiene razón, de saber de quién tiene las capacidades para imponer o generar una alianza superior o una narrativa superior a nivel internacional. Y ese es el problema. No, no importa, entonces no importa lo que pase, tú piensas que Israel no va a dejar de terminar el trabajo. O sea, aquí hasta que se acabe jamás no van a parar. Fernando Cocho, él es analista de inteligencia y experto en metodología de inteligencia, posee diversos másters en inteligencia, gestión de conocimiento y capital intelectual, así como en cibercrimen y ciberinteligencia. Ha trabajado en diversos países formando analistas de inteligencia y asesorando a empresas e instituciones nacionales e internacionales. Como siempre es un lujo que esté con nosotros don Fernando Cocho desde Madrid. Fernando, un gusto siempre y un honor conversar contigo. Buen día. Buenos días, un saludo para mis hermanos panameños desde aquí, desde Madrid. Fernando, bueno, acá hemos tenido algunos temas internos que nos han desviado un poco de lo que la realidad mundial. Por eso quería conversar contigo el día de hoy para pues, hacer como una especie de keep in touch a nuestra audiencia. Y pues la realidad es que hay dos conflictos importantes ahora mismo en el mundo, en los cuales digamos que en uno se podía ver el tema claramente Occidente contra Rusia, y en otro hay una cosa que no está muy clara, que es lo que está pasando en Gaza. Y también tenemos el tema de los migrantes que no se han ido, que siguen ahí, sobre todo los que van hacia Estados Unidos, pero también en Europa tienen una ola de migrantes importantes, que a diferencia de la de acá, que acaban con familias enteras, en Europa básicamente son hombres los que están migrando. Entonces me gustaría conversar contigo primero del tema, digamos, vamos a comenzar por digamos, el que está más en actualidad, el de Gaza. Me llama mucho la atención, yo soy aquí aliado en Radio Ancon de France 24 y Radio Francia Internacional, y me llama mucho la atención cómo los noticieros están muy parcializados hacia la causa palestina. Bueno, se nos ha ido un momento Fernando Cocho. Lo que le quería decir es que me llama la atención porque ahí está Fernando de vuelta. Me llama mucho la atención, Fernando, el tema de cómo medios de comunicación como France 24, Radio Francia, BBC, están tan con la causa palestina, e incluso puedes ver en portales latinos cómo se reacciona mucho al tema. O sea, da la impresión de que hay toda una organización detrás de propaganda también de todo esto en apoyo a la causa palestina. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de todo esto? Porque se habla de los pro-israelí y los pro-palestinos, pero yo creo que esto es mucho más grande que eso. Pues sí, vamos a ver, desde ambas partes del conflicto, y bueno, no hay dos conflictos abiertos, hay 6 conflictos abiertos. Nos olvidamos siempre de Siria, nos olvidamos de Yemen, nos olvidamos de los conflictos que hay en África, pero bueno, centrándonos en el conflicto en estos momentos de Gaza y Israel, pues el problema que existe es que ambos tienen una narrativa diferente. El modelo de narrativa de los palestinos, perdón, de Hamás, que no de los palestinos, no hay que confundir a Hamas con los palestinos. Hamas son unas 10.000, 12.000 personas aproximadamente, y los palestinos que están encerrados en Gaza son 1.200.000. Por tanto, no todos son Hamas, ni todos son Hezbollah en el Líbano. Pues es una herramienta, dado que no tiene un ejército regular, dado que no tiene una capacidad militar avanzada, sino guerrilla, por decirlo de alguna manera, o actos terroristas, pues su proceso de narrativa siempre ha sido la propaganda. Pero en este caso, Israel está utilizando sus imágenes, las imágenes de propaganda de Hamas, para hacer la contranarrativa. Hace un par de días se hizo un meeting por parte del ejército israelí donde se mostraron a un grupo de periodistas selectos las imágenes de lo que jamás había hecho a los israelíes para intentar terminar ya de vencer la balanza respecto a lo que Israel quería hacer, que es básicamente tomar Gaza
Y los mal pensados dicen quedarse como territorio ocupado, anexionado. Los mejor pensados dicen que para intentar recuperar, que va a ser muy difícil, a esos 200 prisioneros y al mismo tiempo eliminar de Gaza lo más posible de Hamas. El problema es que como Israel no cumplió las normas de la ONU en su momento, como no respetó los mandatos de la ONU desde hace más de 30, 40 años, pues entonces se ha generado un proceso contra Israel desde el punto de vista del no cumplimiento y la opresión, visto de algún punto de vista, la opresión de cierta parte de los palestinos. Si bien es cierto que Cisjordania, que no es menos corrupta que otras partes, logró ese momento de paz, logró ese momento de concordia con Israel, y justo en este momento, cuando Marruecos reconoce a Israel, justo en este momento, cuando Arabia Saudita y Emiratos Árabes reconocen o van a reconocer a Israel los acuerdos de Abraham, justo en este momento, cuando la geopolítica está cambiando porque los enemigos irreconciliables que era Arabia Saudita e Irán se empiezan a comunicar, justo en este momento los radicales de Hamas, que llevan ya preparándolo mucho tiempo, dan un golpe de efecto, generando algo que no es un acto terrorista, sino un acto que se ha considerado desde el punto de vista del derecho internacional como de casus belli. ¿Por qué? Porque se ha entrado en territorio civil y se ha retenido, se ha secuestrado a civiles. Por eso es un casus belli, por el volumen del ataque, no porque se haga un ataque en sí mismo. Y entonces Israel, que lo ve como una amenaza existencial por parte de Hamas, cuyo fundamento está en la desaparición del Estado de Israel y la muerte de todos y cada uno de los judíos que existan dentro de Israel y fuera de Israel, no olvidemos que ese es su sello identitario, los ha puesto en un brete. Hamas quería, y así lo ha dicho, que con este avance, este atentado o acto terrorista o guerra, como quieran llamarlo, quería que los palestinos y los árabes se levantaran y no se han levantado. Su narrativa está fracasando porque el derecho internacional, incluso los que apoyan al pueblo de Palestina, no apoyan a Hamas, apoyan a los palestinos que evidentemente están sometidos a un bombardeo por parte de Israel y son víctimas inocentes. Pero claro, dice el derecho internacional, la Convención de Ginebra, que se acepta en guerra cuando hay una posición militar estratégica, si hay civiles anexionados cerca de allí, pues es legítimo atacar, aunque fallezcan esos civiles, puesto que así se destruye la infraestructura militar. Problema: debajo de los hospitales, de las iglesias, de las mezquitas, de los colegios, de toda Gaza, hay túneles subterráneos donde se oculta Hamas. Y ese es el problema, que para matar a Hamas pues han de derruir sistemáticamente edificios. Y si bien va a durar al menos un par de meses, porque va muy despacio para asegurarse el menor número posible de muertos palestinos inocentes, para dar salida a los palestinos por el campo de Rafah, por el paso de Rafah hacia Egipto y por la salida por la puerta de Shalom, un poco más al sur, pues poco a poco irán avanzando el ejército de Israel, Tashal, y caerán 1.000, 2.000 soldados, pero seguramente sea probablemente el final de casi la totalidad de Hamas. Y esto es lo que está ocurriendo. Diversas narrativas en las que evidentemente Occidente y Estados Unidos a la cabeza condenan este tipo de acciones y apoyan a Israel porque es una amenaza existencial, pero por otro lado está todos los que durante 30 años han apoyado la causa palestina para conseguir un Estado palestino tal y como reconoce la ONU. Por tanto, al final, no se trata de saber quién tiene razón, sino saber de quién tiene las capacidades para imponer o generar una alianza superior o una narrativa superior a nivel internacional. Y ese es el problema. No, no importa, entonces no importa lo que pase, tú piensas que Israel no va a dejar de terminar el trabajo. O sea, aquí hasta que se acabe jamás no van a parar. No. Hay un pedazo de muro entre Así es. Egipto, hay un pedazo de Además lo has muro. dicho, el Netanyahu, bueno, el Netanyahu es algo, No, perdón. No, lo que te iba a decir era que hay un sí, pedazo de muro entre Gaza y Egipto, que tú lo has visto, que tú lo conoces, es una cosa medieval, de la que se habla poco, y que también es parte de todo esto. Me llama mucho la atención que sabiendo esto, Egipto pues no permita que pasen los palestinos. Eh, Hay un tema ahí entre los propios árabes. es complicado. No, cuidado.
son palestinos. Los palestinos no son árabes, son de etnia semítica, no de etnia arábiga. No son árabes. Una cosa son los árabes, otra cosa son los palestinos, otra cosa son los iraníes, que no son árabes, son persas. Es diferente. Al igual que los turcos no son árabes, son turcos, son otomanos. Por tanto, ahí hay una pequeña confusión. Entonces, el problema es que ningún país, y mucho menos Egipto, podría aceptar abrir el puerto de Rafah, primero, porque jamás no deja salir a los ciudadanos palestinos. Segundo, porque aquellos que pueden salir significaría que tendría que aceptar 200, 300.000 refugiados a Egipto que no tienen infraestructura para protegerles, ni siquiera para darles sustento. Por tanto, es un conflicto que va más allá de la guerra, es un conflicto humanitario. Y además, el problema reside en que, además de todos estos conflictos militares, hay conflictos geopolíticos. En estos momentos en el que Estados Unidos está perdiendo cada vez más fuerza, más peso, y los llamados BRICS, entre los que se encuentra Sudáfrica, Irán, Brasil, Rusia, están emergiendo con la potencia hegemónica dentro de unos años, que es China, para conseguir, no digo desplazar o eliminar, sino ser los que manden a partir de ahora geopolíticamente, no como hasta ahora estaba con Estados Unidos. Y eso la gente a veces no se percata. Una cosa son los conflictos locales, otra cosa las posiciones geopolíticas globales. Y en esas posiciones geopolíticas globales, Israel no puede quedarse sola porque es una espina clavada en la espalda de los árabes, y al mismo tiempo los árabes tienen mucho cuidado con Israel porque es la espina de Estados Unidos clavada en su espalda. Israel es un estado muy pequeño, rodeado de varios estados en los que ahora mismo habría 2, 3 que les reconocerían y que por tanto llegarían a un acuerdo de paz. Y eso a Hamas no le interesa. Y sí, Israel va a continuar hasta el final de la muerte de Hamas. Pero hay una cosa muy importante, y es que Netanyahu, al que dice el director de los servicios de inteligencia egipcios, que avisó por escrito 15 días antes del atentado, de este conflicto, y no le hizo caso, olvidemos que Netanyahu estaba sometido a procesos judiciales, a un proceso también de elecciones, y al mismo tiempo un gobierno que tenía muchas complicaciones, o sea, un montón de conflictos a los que quizá a lo mejor no prestó atención suficiente, a lo que el SIDBET, el Servicio de Inteligencia Interior, la contrainteligencia israelí, al parecer informó no con suficiente vehemencia. Según el propio director del servicio, Roland Barr, dice, no hicimos suficiente hincapié para que los políticos los escucharan, y eso es culpa nuestra. Es decir, se sabía, se conocían las amenazas, aniversario de Yom Kippur, finalización de las fiestas religiosas, y además un tercio de los soldados estaba de permiso. Por tanto, era la tormenta perfecta para que el golpe que jamás lleva preparando un año, pues pillara, no de sorpresa, pero sí saturando las líneas de defensa de Israel. Y eso es lo que va a ocurrir, y ha ocurrido. Fernando, me gustaría moverme a un conflicto que parece que desapareció del radar, que es el de Ucrania con Rusia. Te lo digo porque la Unión Europea ahora se ha volcado con el tema que estamos conversando, que es el de Gaza, y que es el de Gaza en este momento. Pero todo lo que se había dicho de que, bueno, lo de Ucrania estaba afectando el mundo, da la impresión de que ya eso desapareció, por lo menos noticiosamente. ¿Qué ha sucedido con ese conflicto? ¿Está en un punto muerto? Está en un punto muerto porque, aunque suene mal, un tirano como Putin no puede perder una guerra teniendo más de 4.000 bombas nucleares. Y evidentemente la Unión Europea y Estados Unidos ya le ha dicho a Zelensky que tiene que pactar, porque Rusia considera existencial la no pérdida del Donbass. Tenga o no tenga razón, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la cuestión geopolítica. Él no quiere perder el Donbass, Putin, porque considera que no puede tener en su frontera tropas de la OTAN, como ocurrió con Polonia, como ocurrió con los países bálticos, etcétera. Por tanto, aunque nosotros le veamos como un tirano, es un tirano que tiene capacidad militar como para acabar la guerra de Ucrania en cuestión de 30 minutos. Y ha utilizado bombas nucleares cuando podía haberlo hecho, porque eso significaría a lo mejor que el resto del mundo se le echaría encima. Por tanto, es un aso de guerra, no que esté dormida, sino que está enquistada. Porque Ucrania ya no tiene más
recursos, estamos dando o le hemos dado desechos militares, y en Rusia ha llegado a conseguir lo que quería, que es el Donbass. Y a pesar de las pérdidas militares, ha fortificado, ha fortalecido su posición militar, y ahora será más difícil todavía no vencer, sino conseguir recuperar el Donbass. Y si Putin tiene que dejar que mueran 100.000 soldados más, lo hará, porque la doctrina militar rusa es mandarte oleadas y oleadas de soldados que son carne de cañón, para que cuando te aburras de matarles, se te acabe la munición, entonces ellos contrarresten, que es lo que está haciendo ahora con los misiles, con los drones, con la artillería pesada. Entonces ya ahí, si Ucrania no tiene más armas, si Ucrania no tiene más soldados, si Ucrania no puede obtener apoyo de la OTAN, porque significaría una escalada militar, Ucrania tendrá que ceder ante el tirano de Putin, porque no podrá recuperar el Donbass y mucho menos la península de Crimea. Por tanto, esto es una guerra que acabará siendo pues como Corea del Norte, Corea del Sur, un armisticio que durará 20, 30, 40, 50 años para ver qué pasa con esa zona muerta, ¿no? Y no es que hayamos olvidado, es que nunca ha interesado ni a China, ni a Europa, ni a Estados Unidos esta guerra. Pensaban que las cosas iban a ser de otra manera, y las cosas al final se les han endurecido. Putin avisó ya en el 2014 que esto iba a ocurrir, y que si no le escuchaban tardaría lo que tardase, pero dio la fecha del 2020 para, aunque se equivocó de fecha, luego fue en otra época, 2020, para utilizar las armas y recuperar la soberanía del Donbass. Lo dijo, avisó, y nadie le escuchó. O sea que no vamos a ver una nueva escalada extraña, más allá de alguna que otra escaramuza en lo sucesivo. Correcto, correcto, porque Ucrania está al límite de sus capacidades militares, está al límite, ya no se está suministrando armamento en la misma cantidad que se les suministraba antes, y los avances son, si los hay, es avance, retroceso, retroceso, parece como la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, y al final siempre el que tenga más recurso humano, el que tenga más capacidad de aguante, es el que ganará o perderá menos en este conflicto. Y en esa balanza, evidentemente, un país de 140 millones de habitantes pesa más que un país de 30, 40 millones de habitantes. Un país con 0 cabezas nucleares no pesa lo que pesa un país con más de 4.000 bombas nucleares. Por tanto, el desajuste militar, aunque sea con el ejército anticuado, que han dicho que tiene Putin, que no es cierto, pues al final siempre cae por el mismo lado. Le hemos dado tanques que no se tardan por cierto, desechos de tanques que se tardan a adiestrar 3, 4 meses a una persona para manejarlos decentemente. Pero los aviones que tiene, o que le ha cedido, no se tardan en aprender a usar 3 meses, sino mínimo son 6, 8 meses o un año para que sean operativos 100%. Por tanto, la balanza sigue cayendo de la parte, nos guste o no, a mí no me gusta, pero es así la vida, de la parte de Rusia. Fernando, me gustaría pasar ahora acá a América Latina. Después de una serie de reuniones, el gobierno de Costa Rica y el de Panamá se pusieron de acuerdo, entre comillas, y la información que yo creo que tú también manejas, en Darién, el Servicio Nacional de Fronteras, el SENAFRON famoso, ha puesto unas especies de checkpoints donde tienen pues Sí. comunicación satelital, han hecho una base de datos, están utilizando temas de dactilares, de huella de, también de usando la retina del ojo, para hacer una base de datos que sube a algún lugar que nadie sabe cuál es. Tú y yo me imagino que sabemos a dónde va esa base de datos. Esa gente ahora en Darién, que sigue pasando, entra a buses y se van directo hasta la frontera con Nicaragua, donde se les permite seguir, porque antes se represaban en Costa Rica. Ahora hay un acuerdo donde los buses siguen a través de los dos países. Me da la impresión de que Estados Unidos, por lo menos el gobierno de Biden, ha asumido que tiene que recoger a esos migrantes, pero internamente me da la impresión que eso, ya yo he conversado incluso con gente muy anti-Trump, que dice, mira, aquí hay que poner un muro, ya, en eso estoy de acuerdo con Trump. Eh, no entiendo qué pasa en Estados Unidos con este tema de los migrantes, porque da la impresión de que, bueno, ya no los podemos controlar, que pasen expedito, pero cuando llegan adentro ya se les convierte en un problema. Sí, se les convierte en un problema, pero
Estados Unidos necesita mano de obra no cualificada para continuar siendo una potencia económica. Entonces, es un doble juego. Por un lado, no quieren inmigrantes ilegales, pero por otro lado, la economía de Estados Unidos se basa en la inmigración ilegal. Hay una película mexicana de hará unos años en los que se llama Un día sin migrantes, un día sin inmigrantes, y se relata el qué ocurriría. Un día se levanta, amanece, y no hay ni un solo inmigrante trabajando. Entonces, las basuras, el servicio doméstico, los barrenderos, los mensajeros, los taxistas, muchos servicios dejan de funcionar porque son realizados por inmigrantes ilegales en muchos casos o paralegales en muchos casos, ¿no? En espera de la tarjeta de residencia. Por tanto, es una política doble. No pueden aceptar la inmigración ilegal, pero por otro lado necesitan inmigración. Y si mañana Estados Unidos abriera las puertas para la inmigración legal, no tendrían 100.000 inmigrantes en la puerta, sino tendrían a lo mejor 8 millones de inmigrantes en la puerta. Por tanto, el Senafrón, que yo conozco muy bien de la época fundó la Seaton cuando estuvo aquí de cónsul en España, no puede hacer otra cosa más que registrarlos para cuando esos individuos cometan un delito, Estados Unidos los pueda repatriar, porque para eso es la base de datos. El Senafrón no tiene capacidad de detención, Costa Rica no tiene ejército para detenerlos, Nicaragua va contra Estados Unidos, por tanto, les deja pasar, y así Estados Unidos, cuando les detenga, a los que detenga, los podrá, en esa base de datos conjunta, podrá repatriar al lugar pertinente, podrá acusar a otros gobiernos de permitir el tráfico ilegal. Por tanto, esto es una vez más un juego de ajedrez. Y el juego de ajedrez, hasta un peón puede convertirse en reina si llega al otro lado de la frontera, al otro lado del tablero. Es que eso que tú dices explica por qué hay un grupo del trumpista, sobre todo, que no quiere los migrantes, pero hay un efecto llamada en Estados Unidos. Cuando tú escuchas a los políticos demócratas, hay un efecto llamada. Bueno, si vienen, aquí los acogemos. Así es, porque necesitan inmigración. Lo que pasa es que la inmigración legal o ilegal está generando un proceso de desajuste económico también para los que se llaman los rednecks, para los norteamericanos que cada vez están sufriendo un empobrecimiento mayor y se convierte en lo que se llama la white trash, la basura blanca. Es decir, gente estadounidense de larga tradición que está empobreciéndose y que inmigrantes que están acostumbrados a vivir con muy poco les sustituyen en los trabajos porque tienen una capacidad de resiliencia superior a los que se creen con unos derechos que están perdiendo. Y en ese conflicto, solo los populistas de ambos lados tienen que ganar. Mucha de esta gente entonces terminará engrosando las filas del ejército de los Estados Unidos, que en este momento le está costando reclutar gente. Correcto, claro. Siempre, al igual que la guerra de Vietnam, se reclutaba afroamericanos y se empezaba a reclutar hispanos, pero pocos, y se reclutaba a la white trash, a los chicos del campo, para ir a pelear en Vietnam, no eran los chicos de las ciudades. Pues aquí ocurre lo mismo. El ejército norteamericano está básicamente formado por élite blanca de los mandos, y la tropa es de base afroamericana y de base hispanoamericana, ¿no? Y alguno de la white trash también, evidentemente. Por tanto, sí, siempre ha sido que los últimos en llegar al país, para ser aceptados en el país, se incorporan a las Fuerzas Armadas como elemento de integración de la ciudadanía. Estamos hablando con Fernando Cocho desde Madrid, analista de inteligencia internacional. Y para terminar, Fernando, y agradecerte el valioso tiempo que nos da siempre, eh, estaba viendo este traslado que está haciendo el gobierno español de gente de Canarias, creo que es Canarias, a Madrid, de migrantes. Sí, Vemos el cambio de gobierno en exacto. Polonia, claro, el cambio de gobierno en Polonia con una idea de amplitud hacia la migración diferente. Está el tema en Francia, a pesar de que la señora Meloni en Italia pues ha tratado de controlar el asunto, no lo ha podido hacer. ¿No está Europa incubando un problema yihadista en el futuro cercano?
Sin duda, pero es que los políticos en el continente, en el viejo continente europeo, no escuchan a los analistas. Francia, y cito una película, en 1987, la película que se llamaba Hoy comienza todo, de Bernard Tavernier, adelantaba ya los problemas étnicos y raciales que iba a tener socialmente, la quiebra social que iba a haber en Francia, como no se arreglara el problema de la inmigración legal, en este caso, en muchos casos, porque no olvidemos que los que están cometiendo problemas, teniendo problemas en Francia, son gente de segunda generación, ya son franceses, no son emigrantes franceses todos. Y evidentemente esos emigrantes recuperan sus raíces y por tanto se radicalizan en virtud de que no tienen lo que ellos creen que tienen derecho a tener. Hay un techo de cristal que les evita ascender más en la clase social. Y por otro lado, evidentemente, España tiene un grave problema, y es que Marruecos, desde siempre, ha intentado presionar con la inmigración para conseguir mayores prebendas de la Unión Europea y torcerle el brazo a la diplomacia española. Y eso es lo que ocurre cuando pisan terreno, pues, básicamente la inmigración ilegal es básicamente de origen las redes sociales y generan un miedo de quebrantamiento social en islas, por ejemplo, que no pueden soportar esa presión migratoria y los mandan ahora a Madrid, a la capital, donde se están rehabilitando cuarteles para meterles ahí durante un par de meses y luego soltarlos. Y cuando los sueltes, generarás un disenso, un problema social gravísimo, porque no son 100, 200, ya vamos casi por 12.000 inmigrantes. Eso es una política migratoria en la que no solo se está incubando la radicalización de origen islámico, sino se está incubando la radicalización de los populistas de uno y de otro signo que están viendo en la inmigración un arma contra sus enemigos políticos. Al final, la ciudadanía verá la quiebra social, verá el conflicto social y no se darán cuenta de que la culpa, la responsabilidad está de una mala política de inmigración. Pero la inmigración no se resuelve repatriando solo a los ciudadanos ilegales. La inmigración se resuelve también consiguiendo invertir en los países de origen, básicamente en África subsahariana, no en el Magreb, no en Marruecos, sino en el origen, es Mali, Senegal, Burkina Faso, etcétera, donde hay graves problemas de ciudadanía, graves problemas de seguridad social, graves problemas de sanidad, de educación, y que, por cierto, están cayendo ahora bajo la órbita de influencia de China y de Rusia. Rusia en estos momentos militarmente está asesorando a 9 países del África subsahariana. ¿Por qué? Porque ha expulsado a la potencia hegemónica hasta ahora, que era la francesa, y se ha quedado con África, básicamente. Solo les queda Marruecos, como punta de lanza de los intereses de Estados Unidos, de los intereses, llamémosle, occidentales, por así decirlo. Fernando, te agradezco mucho el tiempo, que sé que lo tienes contado, pero siempre te estás dispuesto a hablar con nosotros aquí en Ciudad de Panamá. Te agradezco mucho, seguro conversaremos antes del final de año nuevamente y el otro año nos tomaremos el café tantas veces prometido. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias. A ti, Guillermo, es un placer estar con vosotros, mis hermanos panameños. Nos vemos pronto con ese café. Hasta luego. Fernando Cocho ha estado con nosotros a esta hora de la mañana, analista de inteligencia y experto en metodología de inteligencia. Posee varios máster en el tema, en gestión de conocimiento, capital intelectual, así como cibercrimen y ciberinteligencia. Ha trabajado de asesor en diversos países, formando analistas de inteligencia y asesorando a empresas e instituciones nacionales e internacionales. Vamos a la pausa y seguimos con más aquí en la mañana en Compo Radio.